Hermano. Amén, buenas noches, que Dios les bendiga de nuevo, amén. Estaba un poquito malito, hermanos, desde la semana pasada me puse un poco mal de la gripe y del pecho y me sentía que ya me moría y me dice mi esposa, bueno, y más ustedes los hombres que son un poquito exagerados, dice, pero no, hermano, hay veces que el cuerpo es débil, ¿no? Le voy a pedir, hermano, por favor, que busque en su Biblia Efesios 1:1. Como dijo el pastor, pues vamos a empezar, hermano, a estudiar el libro de la carta a los Efesios. Si es que le pido su paciencia, ¿no? Principalmente el día de hoy, porque hoy es un día un poco más de historia. Vamos a estudiar un poco acerca de la historia del libro de la carta a los Efesios, a ver cómo fue, quién la mandó, dónde fue que se hizo la carta, quién la hizo, a quiénes fueron enviadas. Entonces, vamos a empezar aquí, hermano, Efesios 1:1, ¿lo tiene? Vamos a leer, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesos. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias que nos permites estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Ya te alabamos, Señor. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Pon de nuevo mi boca, Señor, y ayúdanos a estudiar esta carta que será de edificación para nosotros, para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. Hermanos, vamos a empezar a estudiar esta carta a los Efesios. Prepare una buena libreta y un papel, hermano, porque pues por si no se ha dado cuenta, los viernes es un poco más de estudio, ¿no? Y es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo los principios que hay en cada libro, y tanto los principios espirituales como los principios pues que nos ayudan en la vida diaria. Amén. Esta carta, hermano, está compuesta por 6 capítulos. Es corta la carta. Si usted se pone a leerla, la lee que en 15, 20 minutos. Y tiene aproximadamente, para ser exacto, tiene 166 versículos, donde los primeros 3 capítulos habla de principios espirituales, doctrinas espirituales que el apóstol Pablo manda a la iglesia, y los otros 3 capítulos son un poco más de la vida práctica. Así que es una carta muy interesante, hermano, para nosotros, porque nos ayuda en la parte espiritual, pero también nos ayuda en la vida diaria. Amén. Hermano, le voy a dar una introducción aquí medio interesante. Dice que los estudiosos dicen que dentro de la literatura paulina, devocional y teológica, esta carta es considerada con un contenido muy alto en teología, en doctrina para la iglesia. Para Calvino era la cumbre de todas las cartas del apóstol Pablo. John Knox, en su lecho de muerte, pidió que le leyeran la carta a los Efesios. Un filósofo a los principios del siglo, Coleridge, decía que nunca había leído un documento más divino. Y decía también que era lo más divino que un hombre pudo haber escrito con respecto a la personalidad de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo usa un alto grado de inspiración refiriéndose a Jesús, ¿no? Entonces, él usa un lenguaje en donde nos aclara a nosotros quién es Cristo en esta carta. Amén. Recuerde que esta carta fue enviada a los gentiles. Ahora que ya sabemos un poco más de detalle de la carta, vamos a ir entrando por puntos. El primer punto, número 1, es los destinatarios de esta carta. ¿A quién estaban destinados la carta de los Efesios? Bueno, fue dirigida a la iglesia de los Efesos. Esta era capital de la provincia de Roma, de Asia Menor, que es la Turquía moderna. Ahí está actualmente, ahí era Efesios, donde es la Turquía moderna. No existe ninguna duda, hermano, que fue un documento que el apóstol Pablo lo hizo con puño y letra. De hecho, usted puede ver en Efesios 1:1, ahí el texto que usamos de introducción, en donde él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, él firma la carta como que haciéndose ver que él mismo hace la carta. Puede pasar a Efesios 3:1 también.
un poquito más adelante dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, él afirma otra vez que él hace la carta y él la envía. Él, hermano, pues ya vemos ahí que en el capítulo 3 dice, yo preso, dice. Exactamente, el apóstol Pablo, hermano, cuando escribió esta carta, él estaba preso en Roma. Pero mire qué impresionante, porque este apóstol está preso por Cristo, por predicar el evangelio, pero es un apóstol que no se detiene y dice, ok, está preso mi cuerpo, pero la pluma no estaba presa. Amén. El Espíritu Santo no estaba preso. Seguía el Espíritu Santo inspirando a este hombre. Vamos a ver en Hechos, veamos en Hechos 28, 16. Vamos a ir, hermano, viendo algunos versículos para corroborar pues lo que estamos estudiando, ¿no? Que si realmente él estaba preso o qué estaba pasando con él. Veamos Hechos 28, 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entró los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto se llama, hermano, cárcel domiciliaria. Actualmente se da la cárcel domiciliaria. Se le da a personas de tercera edad, se le da también a gente de alto a cargos en el gobierno cuando cometen sus desfalcos, que más sin embargo, pues estas personas deberían ir a la cárcel. Se les da también a los ex policías también, o a los policías que han sido degradados o han sido retirados del cuerpo policial, se les dan cárcel domiciliaria. Claro, el juez tiene que apelar a eso. ¿Por qué? Porque en este caso, pues los policías han arrestado gente que tienen en el presidio, ¿no? Pero este sentido aquí que él usa de que a él se le permitió vivir aparte, se le llama cárcel domiciliaria, y él estaba ahí. Estaba siendo custodiado, dice, por un soldado aparte. Entonces, esta carta, hermano, fue escrita aproximadamente en el año 60 o 62 después de Cristo. De hecho, la carta se menciona, como les decía, que fue escrita en la prisión, ¿no? Él estaba preso. Ahí preso, hermanos, el apóstol Pablo escribió 4 cartas. Escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Efesios y también escribió Filemón. Se dice que la carta de Colosenses y Efesios se escribieron al mismo tiempo, ya que la misma persona que llevó la carta de Efesios también llevó la carta de los Colosenses, que fue nuestro hermano Tíquico, vamos a irlo a ver. Busque Efesios 6, 21 al 22. Efesios 6, 21 al 22. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel en el Señor. Hermano, este hermano había dedicado su vida al servicio del apóstol Pablo. Este hermano, como sabía que el apóstol Pablo y no podía él salir de la cárcel, de la casa donde él estaba custodiado, él era como quien dice el mandadero, el cartero del apóstol Pablo. Hermano, aquí vamos a ver mucha gente que dedicaron su vida completa al evangelio, al servicio de la iglesia. Aquí vamos a aprender, hermano, de gente de que se dejaba todo por servir a Cristo. Aquí, hermano, acordémonos que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, ¿ok? Se le llaman las 13 cartas paulinas. 4 cartas, hermanos, son cartas pastorales, que en ella está 1 y 2 de Timoteo, está Filemón y está Tito. Esas cartas fueron cartas pastorales. Las otras 9 se le llaman cartas colectivas. ¿Por qué? Porque no fueron dirigidas a una sola persona, sino que fueron dirigidas a un grupo de personas, como en el caso de Gálatas, como es el caso de esta de Efesios, como es 1 y 2 de los Corintios. ¿Ves? Son cartas al 1 y 2 de Tesalonicenses, son cartas que son dirigidas a un grupo de personas, pero siempre con el mismo principio de corregir la iglesia, de exhortar la iglesia, de consolar la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo dedicó su vida a eso. Entonces, ya que estamos aprendiendo un poquito de la carta, hermano, vamos a conocer el contexto histórico del documento, que este es el punto número 2. Es probable, hermano, que el evangelio llegara a Efeso por un matrimonio. Este matrimonio se llamaba Priscila y Aquila. Hasta riman, ¿no? Priscila y Aquila. Vamos a verlo en Hechos 18, 18, búsquelo en su Biblia. El evangelio por primera vez fue llegado por estos hermanos a
a Efesios, hermano. Busque 18:18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó ahí, y entraron en la sinagoga y discutían con los judíos. Estamos viendo, hermano, que estos hermanos se quedan en Efeso. Se quedan en Efeso y no se quedan vacacionando, porque ya más adelante vamos a ver qué era esa ciudad, sino que se quedan, hermano, predicando la palabra de Dios. Estos hermanos se quedaron predicando de la palabra de Dios, pero prestaron su casa. Ellos dijeron: ¿sabe qué? Vamos a predicar, pero ¿a dónde nos podemos reunir? Bueno, nos vamos a reunir en nuestras casas. Busque 1 Corintios 16:18. Primera de Corintios, hermanos, 16:18. Dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan muchos en el Señor. ¿Ve? Estos hermanos, aquí conocemos otras dos personas. Primero a Tíquico, luego ahora a Priscila y Aquila, que dedicaron su vida al servicio del evangelio y a predicar el evangelio, hermano, en una ciudad difícil para predicar el evangelio. Efeso, hermano, era una ciudad conocida, hermano, que tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía el templo Artemisa o a Diana. También era un centro político, educativo y comercial muy importante en su época. Aparte que estaba en Asia Menor, estas personas vivían del comercio, estas personas vivían de la pesca, estas personas vivían de hacer estatuillas de la diosa Diana, porque la ciudad de Efeso estaba al este del mar Egeo, era como un puerto. Hermano, ahí llegaban miles de personas, pasaban por ahí, porque recuérdese que en aquel tiempo pues todavía no existían los aeropuertos, ¿no? Entonces la gente andaba en burro, en camello, en caballo, o ya existían las vías marítimas en donde las personas se movían, y esta ciudad era influyente por eso. Era muy concurrida por este tipo de personas. Claro, entonces ahí estaban este templo, entonces la gente pasaba por ahí también adorando a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. Pero esta gente no le importó eso, hermano, sino que ellos empezaron a predicar el evangelio. Empezaron a predicar el evangelio de tal forma que empezó a crecer la iglesia. Empezó a crecer la iglesia, y cuando Pablo ve que la iglesia crece, dice: ok, es el momento de que yo vaya para allá. Y Pablo fue a firmar esa iglesia. Lo podemos ver, busque Hechos 19:1, en donde Pablo en su tercer viaje misionero es a Efeso, a la casa de Priscila y Aquila. Hechos 19:1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, mire, vino a Efeso. El apóstol Pablo vino a Efeso a firmar la iglesia, a pastorear la iglesia. Aproximadamente por 3 años estuvo el apóstol Pablo pastoreando la iglesia ahí. Pero antes de irse, el apóstol Pablo vio que se estaban moviendo cosas raras dentro de la iglesia, y dejó al pastor Timoteo. Timoteo estuvo aproximadamente 1 año y medio en la iglesia. Lo dejó porque el apóstol Pablo había visto cosas extrañas en ciertas personas ahí que podían afectar el cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo era un hombre celoso del evangelio, era celoso de la palabra. Era un tal Himeneo y Alejandro. Estas personas, hermano, eran líderes de la iglesia, probablemente eran influyentes dentro de la iglesia, pero estaban torciendo el evangelio de tal forma que estaban creando confusión en los hermanos de esta iglesia. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mira, te vas a quedar acá, bueno, parafraseando un poquito, ¿no? Te vas a quedar acá arreglando la doctrina, porque estos hermanos estaban trayendo confusión a los hermanos que estaban naciendo en esa iglesia. ¿Qué pasaba? Estos hermanos, Himeneo y Alejandro, eran judíos. Entonces, los demás cristianos de la iglesia de Efeso eran gentiles.
Cuando los judíos le empezaban a hablar a los gentiles, claro, ellos ponían atención, porque ellos sabían de que de tiempos antiguos la ley, la palabra de Dios había sido confiado a ellos. Entonces los hermanos decían, bueno, estos son judíos y saben de lo que están hablando, pero era incorrecto. Estos hermanos les estaban prohibiendo algunos alimentos, les prohibían que no se casasen, estaban enseñándole cosas extrañas a estos hermanos. Bueno, nada nuevo ahora, ¿no? Eso es lo que pasa ahora. Ahora muchas personas tuercen la palabra y se esconden. Mire, esto es algo bien delicado, ¿no? Porque el problema es que el título pastor, hay muchas personas que lo utilizan para, se salen de una iglesia, rentan un local, ponen su iglesia y dicen que son pastores, ¿ok? Pero el título pastor en las personas que nunca han conocido de Cristo les causa una impresión de que, tú eres pastor, no, él sí sabe entonces. Y les puede empezar a enseñar, pero puede ser que no les esté enseñando la Biblia. Pero ¿cómo saben esas personas que no le están enseñando la Biblia? Es casi imposible, porque estas personas nunca han conocido de Cristo. ¿Me siguen? Entonces es complicado, porque después cuando usted encuentra a estas personas y le dice, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto y esto y esto para la salvación, usted le dice, no, pero es que eso es por gracia, usted no tiene que hacer, no, pero es que a mí me han enseñado. Entonces ahí se da cuenta usted de que hay personas también como estos dos hermanos confundiendo a las personas. Pero claro, mucha gente pues cae en estas redes por lo mismo, porque de repente nunca han conocido de Cristo, se topan con estas personas y empiezan a enseñarles doctrinas extrañas. Vamos a ver 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1, hermano. Perdón, 1 de Timoteo, hermano, disculpe. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero me quiero saltar hasta el 19:20 porque estamos viendo de que eran de estos hermanos que estaba hablando Pablo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, el apóstol Pablo casi tuvo que expulsarlos de la iglesia, ¿ven? Porque estaba creando confusión en las personas. Es muy importante, hermano, que nosotros como cristianos, mira, aquí en la iglesia, todo el que sube acá siempre nos exhorta y nos dice que tenemos que aprender a estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia, hermano, porque ese es el único manual que nos mantiene a nosotros avispados, que nos mantiene a nosotros vivos, que no va a venir alguien a querernos engañar. Bueno, pero para que nosotros estudiemos la Biblia, debemos de preguntarnos, debemos de hacernos una pregunta. ¿Realmente yo creo en la Biblia? ¿Creo que esta fue una carta inspirada por el Espíritu Santo? ¿Creo yo en que Dios inspiró esta carta, que es confiable esta carta? Déjeme regresarme un poquito a la historia, hermano, y vamos a ver un poquito la historia de dónde procede en realidad la palabra de Dios. Vámonos hasta aquí nomás, hasta el tiempo medieval imperial, en donde, hermano, se cerró el canon. En el 397, en el concilio de Cartagena, se cerró el canon bíblico del Nuevo Testamento. Ya estaba cerrado el Antiguo. Pero usted todavía dice, bueno, pero ¿cómo? Pues todavía no me convence. Bueno, la idea no es convencerlo, la idea es que conozcamos la historia. Entonces, se cerró el canon, pero hermano, ¿qué es un canon? Un canon es una vara de medir. Todos los libros tenían que pasar por ciertos requisitos. Yo apunté algunos acá para que los veamos. Primero, número uno, esa carta debía ser inspirada, debía ser escrita por una persona de Dios, un hombre de Dios. Bueno, ahora hay muchos, ¿no? Ahora en este tiempo hay muchos. Pero en aquellos tiempos, hermano, decir usted que era profeta, que era un hombre de Dios, y decir una profecía y no se cumpliera, era digno de muerte. Los judíos eran tan celosos en eso, y Dios en Deuteronomio les mandó y les dijo, si hay un profeta y lo que dice no se cumple, mátenlo a pedradas.
O sea que no era fácil. No es como ahora, que ahora cualquiera dice, no, pues Dios me dijo que hagamos esto, que hagamos lo otro, cuando de repente no es así, hermano, y no se cumple. ¿Y qué creen que hacen? Le echan la culpa a uno. No, es que tú no tuviste fe. ¿Ve? Pero en aquellos tiempos no, si no se cumplía, era digno de muerte, a pedradas. Todo el pueblo se reunía. No, este dijo que iba a llover mañana y ve, ayer y no llovió. Vamos. Entonces no era sencillo. Entonces todos los que estaban alrededor daban fe que ese era hombre de Dios. Ok, decía, tenemos un requisito. El otro era que después de estudiar la carta, ninguna letra, hermano, se tenía que contradecir con ninguno de los libros antiguos que ya estaban cerrados, los 39, más los que ellos ya habían recopilado. No se tenía que contradecir. Al principio tuvieron problemas con la carta de Santiago. No sé si usted ha leído esa carta de Santiago, pero habla déjeme recordarme, habla de las obras, ¿ok? Entonces había un problema porque cuando estaban discutiendo el libro decían, pero es que Santiago habla de las obras. Esto, hermano, no crea que fue de la noche a la mañana, no crea que fue en 5 minutos que dijeron, vamos a ver este no quiero, Tim Marindo. No, hermano, ese fue un estudio arduo de estas personas y sobre todo el cuidado del Espíritu Santo, que esos libros fueran incluidos ahí. Amén. Entonces el libro de Santiago fue discutido por eso, porque habla de las obras. Pero en tanta discusión se dieron cuenta que Santiago, hermano, no hablaba de las obras para ganar la salvación, sino que hablaba de las obras por la salvación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo hago obras no para ganar la salvación, sino que hago obras porque ya soy salvo. Amén. Porque es imposible ganar la salvación. Se dice también que la primera y la segunda carta de Pedro fue discutida por el tipo de literatura, que en una se usa muy culto el lenguaje hebreo que él usó, y en el otro se siente muy así para gente pescadores. ¿Se acuerda que él era pescador, no? Pero se llegó al grado que en una de sus cartas hasta él reconoce que necesitó de un secretario para escribir esa carta. O sea que él sabía que se la estaba mandando a doctores de la ley, a gente que necesitaba usar un lenguaje al igual que ellos para que ellos entendieran el mensaje. Amén, hermanos. Este material, hermano, que tenemos nosotros, que se llama Biblia, que ha llegado hasta nosotros, tiene aproximadamente 3,000, 2,500 años de antigüedad. Y Dios lo ha cuidado hasta que llegue hasta donde nosotros, puro y limpio. Podrán haber muchas traducciones, ojo, pero el significado es el mismo. El evangelio es el mismo, permanece puro hasta el día de hoy. Amén. Y es un material, hermano, que nos sirve para salvación. Vamos al punto 3, hermano. Mire que voy rapidito y no vamos a ir temprano, no se preocupe. En este punto, hermano, vamos a aprender en esta carta los temas a tratar. Son temas históricos y teológicos. Los primeros 3 ya le expliqué que se enfatizan mucho en la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos capítulos son 4 y se enfocan más en la doctrina cristiana. Cómo debe andar un cristiano. Primero, los primeros 3 hablan mucho acerca de Jesucristo, de la personalidad de Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Y luego los otros 3 capítulos dice, bueno, ahora que ya sos salvo, ahora que ya sos un hijo de Dios, bueno, ahora tu conducta tiene que ser así, amén. Y nos empieza a dar una lista muy hermosa que nosotros como cristianos pues debemos de poner en práctica. Por eso le decía al principio, necesitamos, mire, una libretita y un lápiz para que estemos anotando, que eso nos sirve tanto para nosotros como también para aconsejar a alguna otra persona. Mire, esta carta, hermano, tiene un tema clave que no se había revelado en el pasado. Ponga mucha atención. Esta carta tiene un tema que no se había revelado en el pasado. ¿Y cuál es ese tema? Ok, el tema es que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo por medio del evangelio. Todos somos miembros del cuerpo. Vamos a ver Efesios 3, 6 al 7. Búsquelo. Efesios 3, 6. Capítulo 3, versos 6 al 7. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Mire qué hermoso, por medio del evangelio, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, dice el apóstol Pablo, de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.
una verdad completamente escondida, hermano, a los santos del Antiguo Testamento. Porque acuérdese que la ley, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Mas el apóstol Pablo aquí le dice a los hermanos, a los gentiles, le dice, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Este es un tema hermoso que lo vamos a estudiar cuando ya estemos en detalle, hermano, desarrollando aquí, en este caso, en Efesios 3, el versículo 3, el capítulo 3, perdón. También, hermano, habla de un misterio de la iglesia. ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Busquemos Efesios 5, dele un poquito vuelta a su página. Habla de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Ok, el misterio de esta carta es, en Efesios 5:32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, ¿qué dijo? Pues no sabemos, porque ahí solo leemos el 32. Si ve que es muy importante nosotros estudiar la Biblia, porque cualquiera nos puede citar un verso como esto y empezarse a hacer un mundo de historias, hermano. Pero en realidad ya está hablando de un misterio que cuando estemos en la carta lo vamos a estudiar. Porque si de qué sirve, pues todos los misterios y los temas, pues los comemos de un solo. Pues no, la idea es que, hermano, estemos aprendiendo poquito a poco. Pero vamos a darle una peñiscadita. Vamos a ir a Apocalipsis 21:9. Busca Apocalipsis 21:9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia, o sea, nosotros, hermano. Nosotros somos la novia de Cristo. Este era un misterio que el apóstol Pablo le revela a los efesios. Y le dice, ustedes no son cualquier cosa. Porque esta gente Himeneo y el otro Alejandro les habían enseñado, hermano, dice que les enseñaban genealogías interminables, cuentos de fábulas, misterios, y le empezaban a contar la historia de Israel y ellos querían hacer una ensalada, una mezcla. Cuando en realidad el apóstol Pablo les había ido a predicar a Cristo y este crucificado. Amén. Cuando entremos en tema, hermano, lo vamos a estudiar. Es bien hermoso eso, porque digo yo, wow, cómo esta gente estaba torciendo las escrituras y aquellos hermanos estaban siendo confundidos por gente que en vez de enseñarle la sana doctrina, enseñarle la Biblia, lo que estaban haciendo era sacándolos del camino correcto. Amén. Una verdad importante, hermano, enfatizada es que la iglesia como cuerpo presente, somos un cuerpo presente, hermano, espiritual y terrenal en Cristo Jesús. Esta metáfora, hermano, podemos ver que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo compuesto de partes mutuamente relacionadas e independientes. Todos somos personas aquí independientes que hacemos nuestras cosas. Tenemos nuestros hogares, nuestras familias, trabajos diferentes. Nos dedicamos a diferentes actividades. Yo creo que es raro aquí el que repite la misma actividad en la semana o en el día. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos en Cristo, podemos andar por todos lados, pero siempre somos cuerpo de Cristo. Amén. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra autoridad. Él es nuestra cabeza, hermano. Nosotros estamos sometidos a Él a través de su palabra. Por eso es muy importante conocer la palabra, conocer la Biblia. A través que nosotros vamos estudiando, nos vamos dando cuenta de cosas que de repente no creíamos. ¿Por qué viene la fe? Dice la Escritura. Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Es impresionante qué poder tiene la palabra de Dios. Amén. Qué poder que cambia la vida de la persona. Y le dice, este es Dios, este es Jesús, y lo presenta y hay cambios en nuestra vida. Amén. Vamos a ver, hermano, ahora el punto número 4. Ya, mire que ya rapidito nos vamos a ir para la casa. Mire, usted es contento, por eso no se me ha dormido. Hoy algunos yo miro que ya están cabeceando. Ya vamos a terminar. Dice, en este punto vamos a ver pues a grandes rasgos los temas a tratar en este libro. Los grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchos temas, pero mire, por ejemplo, están las riquezas de su gloria, las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas dice, llenos de toda la plenitud de Dios, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
Ser llenos del Espíritu, su llamado y su herencia, su poder y fortaleza, su amor, su hechura, su Espíritu Santo, su armadura, su ofrenda y sacrificio. Vamos a ver temas, hermano, en donde cuando la persona a usted le pregunte, ay, sí, sos cristiano, sí, ¿de qué habla la carta de Efesios? Porque ya nosotros vamos a aprender y le vamos a comentar, ok, no, la carta de Efesios habla, nos presenta a Jesucristo, de dónde éramos nosotros, para dónde íbamos, de dónde nos sacó, qué podemos hacer, nos habla de la familia, nos habla del criado de los hijos, nos habla cómo podemos tratar a nuestros prójimos. Entonces vamos a aprender esos temas. Datos curiosos, hermanos, de este documento. La palabra riqueza se usa 5 veces en esta carta. Y no piense que dice usted, ok, aquí es donde yo quería llegar. Aquí salimos con billete ya. No, hermano, bueno, pues se queda tal vez, ¿verdad? No sé. Dice, la palabra gracia se usa 12 veces. La palabra gloria se usa 8 veces. La palabra plenitud o pleno se usa 6 veces. Y la frase clave, que es en Cristo o en Él, se usa 12 veces en esta carta. Es impresionante, hermano, pero estas palabras que acabamos de usar están comprimidas en una carta que solo tiene 7 capítulos. 6 capítulos, en donde el apóstol Pablo trata de imprimir todo el conocimiento que él tiene acerca de Jesucristo. Y también nos ayuda. La palabra de Dios, hermano, es confiable. La palabra de Dios, hermano, no tiene errores. La palabra de Dios, hermano, es infalible, es inerrante, es completa, tiene autoridad, es suficiente para todo, eficaz y es determinante en nuestras vidas. No podemos, hermano, hay personas que dicen, no, pero es que yo ya lo intenté y un día fue cristiano y no me funcionó. Bueno, en realidad entonces no fue cristiano. Bien, porque la palabra de Dios no se contradice. Amén. La palabra de Dios no tiene errores, es eficaz para todo es eficaz. Para todo es eficaz la palabra de Dios. Es fundamental, hermano. Es fundamental que nosotros estudiemos la Biblia para que nuestra fe esté, hermanos, en Cristo Jesús. Y no nos dejemos llevar, hermano, por cualquier viento de doctrina que corre por ahí, con cualquier cosa que nos quieran enseñar y nosotros nos sintamos bien. Porque ese es el problema, hermano. Ahora se están predicando muchos mensajes que me hacen sentir bien a mí. Pero, ¿qué pasa con el evangelio? ¿Dónde está quedando la palabra de Dios? Amén. Necesitamos nosotros cada día estar más fundamentados en la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pedro, decía que esa es la palabra más segura que nosotros tenemos, a la cual debemos de estar atentos a estar pendiente de ella. Así es que, hermanos, los invito para que nos pongamos a estudiar esta carta a los Efesios y vuelvo y repito, traiga su libreta, traiga su lápiz para que nos pongamos, hermano, en un mismo sentir a estudiar la palabra de Dios. Hermano, les prometí que iba a acabar temprano, ¿verdad? Así que he terminado, hermanos. Esta fue una corta introducción del libro, así es que ahí nos veremos Zoom, como dirían mis paisanos. Que Dios les bendiga.